Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, termina ya un largo proceso electoral con un cambio muy importante que se viene en la Argentina después de un periodo de gobiernos kirchneristas de 12 años. Digo cambio porque venga lo que venga, como Cambiemos es una fuerza política, no es eso lo que quiero decir, sino que termina un largo periodo, el más largo, más prolongado desde el 83 a esta parte. De hecho, la transición ya empezó. Hoy la presidenta de la Nación se fue a Santa Cruz, va a votar el domingo y cuando regrese a la capital el día lunes ya habrá un presidente electo y se iniciará un periodo de transición realmente muy breve con las urgencias de los temas económicos, porque el 10 de diciembre ya está asumiendo quien resulte electo el domingo en el balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Hoy los dos hicieron sus respectivos cierres de campaña, muy breves, 12 minutos habló Mauricio Macri en la quebrada Humahuaca, en la provincia de Jujuy, 16 minutos Daniel Scioli en La Matanza, dijo que era la capital del peronismo. Dos estrategias muy definidas, las mantuvieron en sus discursos de hoy, la misma estrategia de este último tramo de la campaña electoral. Ahora nomás las vamos a estar repasando. Arrancando con Mauricio Macri, que ignoró, a diferencia de lo que iba a hacer Scioli poco después, ignoró totalmente a su contendiente Scioli y lo que hizo fue hablar del cambio, hablar de la armonía, de escuchar, de no pelearse. A ver, escuchemos un tramo de lo que decía esta tarde Mauricio Macri en el cierre de su campaña electoral en la provincia de Jujuy, obviamente provincia elegida por lo simbólico, con el triunfo que tuvo allí el radicalismo, aliado con el PRO y con un sector del peronismo, de la mano de Gerardo Morales, terminando con el predominio que ha tenido en esa provincia el peronismo desde 1983. Escuchemos a Macri. En este cierre de campaña histórico. Y quiero decirles de vuelta hoy que quiero trabajar todos los días para ayudarlos a que ustedes vivan mejor. Voy a dejar lo que tengo y lo que no tengo para que los argentinos tengan mejores oportunidades. Y hemos armado un equipo inmenso que está listo para construir la Argentina que soñamos. Y ya falta poco, falta muy poco para que empecemos. Y quiero decirles que estemos acá, querido Gerardo, no es una casualidad. Es que estamos en la quebrada, patrimonio histórico de la humanidad. Quiero decirles que tengamos la grandeza de entender que cada vez que emprendamos un proyecto, estaremos cambiando la vida y el futuro de todos los argentinos. Ese es el desafío que nos espera, si Dios quiere, en los próximos años. De eso se trata, de que se puede vivir en una Argentina con pobreza cero, en donde todos podamos aspirar a partir de un crédito a tener vivienda propia, con cloacas, con agua corriente, a estar orgullosos por la calidad de la educación pública que reciben nuestros hijos, que les asegura un buen trabajo en el siglo XXI, de que vamos a poder enfrentar al narcotráfico y echarlo de la Argentina para que nos siga destruyendo nuestras familias, y que vamos a poder unir a todos los argentinos, porque ya probamos demasiado tiempo enfrentados. Y llegó la hora de construir puentes que nos permitan trabajar juntos. Creemos profundamente que gobernar es cuidar, que gobernar es estar cerca, que gobernar es hacer y hacer todos los días para que todos los argentinos podamos crecer. ¿Me entienden? Todos tenemos derecho a crecer y por eso estamos acá, para crecer. Todos juntos estamos listos para vivir una etapa maravillosa de nuestra historia. Y quiero que cada uno de ustedes se vaya hoy a sus casas sabiendo que esto comienza, que esto es verdad, que el momento llegó, que es ahora, que es acá, desde Humahuaca, el norte argentino, que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina.
Bueno, ahí lo escuchaban, a un Macri con un discurso conciliador, que lo que cree que es el antídoto para lo que está escuchando del otro lado. Ahora vamos a escuchar el discurso de Scioli, que dedicó gran parte del cierre de campaña a criticar a Macri, a plantear que con Macri vuelve el pasado, vuelve el ajuste. Ya lo vamos a estar escuchando a Daniel Scioli. Quiero decirles respecto de Scioli que a lo largo de toda esta campaña ha sido invitado reiteradamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como sus colaboradores que han pasado aquí por el programa, de la misma manera que lo fue Macri, vino al programa, hoy estaba viajando de regreso justamente de Jujuy, pero lamentablemente el gobernador, bueno, eligió no tener un reportaje conmigo acá en este programa. Yo lo lamento sinceramente, pero bueno, en fin, tendrá que ver con también algún reportaje, con alguna repregunta, no lo sé, francamente no lo sé, pero lo lamento porque ustedes saben que el espíritu de este programa es traerles a ustedes la mayor pluralidad posible. Retomando lo de Macri, hoy circularon en redes sociales fotos de los aviones privados que había en el aeropuerto de Jujuy, con todos los que llegaron para el acto de cierre, y alguna comparación con, ¿se acuerdan la polémica que habían despertado los aviones oficiales que usaron los gobernadores, que fueron del peronismo, del Frente para la Victoria, a la asunción de Mansur en Tucumán, hace algunas semanas, donde se reunieron con Daniel Scioli. Otro tema de polémica tuvo que ver con el Papa. Hoy habló Durán Barba, el publicista de Mauricio Macri. El Papa habló de votar a conciencia. Scioli se apropió un poco de esos dichos del Papa, diciendo, bueno, que hablaba como si el Papa hubiese hecho algún guiño al discurso de Scioli, pero fue una interpretación de Scioli. Cuando le dijeron esto a Durán Barba, el publicista de Macri, lo que contestó Durán Barba es que el Papa no le da 10 votos a nadie, que el Papa finalmente puede decir lo que quiera. Raro, la verdad, porque todos tienden a hablar de otra manera respecto al Papa y además él no había tenido claramente la intención de meterse concretamente en esta campaña electoral, aunque lo han estado tironeando permanentemente. La cuestión es que hoy Scioli dijo que Durán Barba es el verdadero candidato de Mauricio Macri y aprovechó para criticar lo que había dicho Durán Barba. Esto por lado de las polémicas. Otro dato curioso, en Humahuaca no estaban ni Gabriela Michetti porque estaba con una gastroenteritis, está bien, fuera de peligro, pero debió ser internada, ni tampoco Lisa Carrió. La diputada Carrió dijo que también tenía algún tema de salud y mandó a algunos de sus colaboradores al cierre en Humahuaca. Scioli tuvo dos cierres. Primero tuvo un cierre corto en Mar del Plata, una ciudad muy cara a sus sentimientos, donde perdió la elección tanto él como su candidato, y allí habló y trató de trazar dos biografías de vida muy distintas entre él y Mauricio Macri. Escuchemos lo que decía Scioli de Macri en Mar del Plata esta tarde. Me hago eco de lo que me dijo un joven por acá. Daniel, tenés que decirlo. Acá se vota entre un creído de Barrio Parque o un trabajador del pueblo como vos. Bueno, un trabajador del pueblo. Después hizo un poco una reconstrucción de su propia biografía. Cuando fue a La Matanza dijo, yo viví 14 años en Ramos. En Ramos fue a un colegio de doble escolaridad, de una clase media alta. Después hizo el colegio público, Daniel Scioli, en el Carlos Pellegrini. Y es hijo también de quien tenía en esa época una cadena de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos. Evidentemente Macri es hijo de una familia de las más, inmigrante italiano, pero que ha hecho una enorme fortuna en nuestro país. Pero esa fue la dicotomía o el contraste que permanentemente intentó en las últimas horas plantear Scioli respecto de Mauricio Macri. Primero lo hizo Zanini en La Matanza con un discurso mucho más duro, diciendo no pueden decir lo que van a hacer porque si no nadie los votaría. Mencionó a Perón, a Evita, a Cristina Kirchner. Fue el único que mencionó a Cristina Kirchner en el acto de La Matanza. Hace 12 días que la presidenta se corrió totalmente de escena a pedido de la campaña de Daniel Scioli. Escuchemos cómo cerraba Daniel Scioli hoy la campaña en La Matanza. Es muy serio este pacto con los diablos que ha llevado adelante el candidato de la Alianza. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional que quiere venir a imponernos
la quita de subsidios para que ustedes tengan que pagar por lo menos 3, 4, hasta 5 veces la luz, el gas y el transporte. Y es lo que yo represento, la defensa de tu trabajo, de tu salario y de tu familia. Salgan a defender su futuro, que no lo vuelvan a robar la esperanza. Les pido, sean los grandes protagonistas de la gran victoria, no mía, no de nuestro partido político, del mejor futuro para ustedes. Son tan obvios los del otro lado que cuando vieron la reacción popular y lo que está ocurriendo en las calles de todo el país, en cada barrio, en cada universidad, quisieron así amedrentar, quisieron decir de alguna manera u otra para justificar lo que quieren hacer, de que bueno, que no tenía ninguna perspectiva futura y que el único camino que nos queda es el ajuste. Yo les propongo el desarrollo argentino con nuestra materia gris, con nuestra materia prima y la defensa del interés nacional, del interés común de cada uno de ustedes y todos los argentinos que queremos seguir avanzando en este camino. Muchas gracias por esta confianza. Gracias, Carlos, por el acompañamiento. A Fernando Espinosa, a Verónica Madario, a los compañeros gobernadores, intendentes y cada uno de ustedes. La elección termina a las 6 de la tarde el domingo. Yo les pido que no aflojen un minuto, que no se dejen llevar por las cosas que dicen. Tenemos que tener mucha confianza en creer en nuestro pueblo, que no quiere volver a tropezar con la misma piedra 2 veces. ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias! Bueno, está claro, ¿no? Un Macri que habla del cambio, de un nuevo tiempo, sin grandes precisiones, ni siquiera llegó a decir quién sería su ministro de Economía concretamente, y un Scioli que habla más de Macri que de él, lo cual lo deja también, dice, Macri es el pasado, el ajuste, pero lo deja él también más del lado de la continuidad que del cambio, cuando él pretendía reemplazar o representar, ambas cosas. Creo que fue uno de los conflictos que tuvo a lo largo de este último tramo Daniel Scioli en su campaña. Escuchémoslo a Sergio Massa, porque finalmente entre los dos andan coqueteando el voto de Sergio Massa. Más de 5 millones de votos sacó Sergio Massa en la primera vuelta electoral. A ver qué decía Sergio Massa de la votación del domingo en las últimas horas. Hay una enorme mayoría de los que nos votaron que van a votar a Macri. Pero también hay un grupo muy importante que son laburantes, clase media, que tienen miedo al ajuste, que van a votar a Scioli. Bueno, él plantea que la enorme mayoría de sus votantes van a ir hacia Macri, o eso es lo que él cree. Pero cree que también, él dice, los que tienen miedo al ajuste, que esa estrategia de Scioli habrá dado algún resultado y que hay un porcentaje que se va a inclinar por Scioli, creyendo esto que Scioli dice de lo que puede llegar a venir de la mano de Mauricio Macri. Margarita Stolbizer, que es otra de las contendientes de la primera vuelta electoral, estuvo reunida con María Eugenia Vidal en la casa de Margarita Stolbizer, la fue a visitar la gobernadora electa de Cambiemos, y dentro no fue muy precisa, pero fue clara con que Scioli no era su opción, y un poco lo mismo ocurrió también con Massa finalmente. Scioli no terminó de decir Macri, aunque algunos de los dirigentes de tradición peronista, más peronista del Frente Renovador, que es casi todo peronista, dijeron estar más cerca de Scioli. Lo vimos, por ejemplo, al ex candidato a gobernador Felipe Solá en una foto muy amigable con dirigentes del sciolismo en las últimas horas. Creo que esto deja en el campo del voto en blanco solo a la izquierda. Está con nosotros Nicolás del Caño, que fue el candidato de la izquierda. Ustedes siguen con la bandera del voto en blanco. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por invitarnos. Sí, nosotros hemos planteado el voto en blanco o nulo como forma de rechazo a los dos candidatos que, a nuestro entender, plantean un ajuste. Tienen sus matices discursivos, pero bueno, ahora lo podemos charlar. Sí. A nuestro entender están planteando ajustar a los trabajadores, al pueblo. Acá nadie está hablando de tocarle los intereses a los grandes grupos económicos, ¿no? Entonces, vemos mucha demagogia en la campaña del balotaje, como la habíamos visto también el 25 de octubre, y concretamente cuando hablan los asesores económicos dicen, bueno, vamos a tener que devaluar, vamos a ajustar las tarifas, etcétera, y eso va en contra de los trabajadores. Nosotros el voto en blanco nulo es una primera medida de resistencia contra estos ajustes que van a venir. Ya vamos a charlar con Nicolás del Caño de esa opción, pero vos te estás preguntando, ¿qué
¿qué hago? Si voto en blanco, o si por ahí tenés ya el voto definido, que es el caso de la enorme mayoría, pero ¿cómo es un voto en blanco? ¿Cómo es un voto nulo? ¿Cómo computa? ¿Me sirven las boletas de la elección pasada? Está con nosotros Alejandro Tulio, el director nacional electoral. Vamos a presentar en 20 segundos el programa y nos despejamos todas las dudas de cara a la votación del domingo con Alejandro Tulio. Alejandro Tulio, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, primero, ¿qué se van a encontrar en el cuarto oscuro los votantes? Solo 2 boletas, estas. 2 pilas, 2 piloncitos de boletas. Ahí está. Scioli sin foto de Zanini. Así es, igual que en la primera vuelta. Esto lo elige cada candidato, decide En las campañas. Efectivamente, las agrupaciones políticas que llevan a los candidatos decidieron antes del 25 de octubre oficializar los modelos y formato de boletas, y ese mismo es el que se repite, solamente cambiando la fecha en este caso, en el balotaje. Claro, cambiando la fecha, atención, esto es lo primero que le quería preguntar. Acá dice muy pequeño, no van a alcanzar a verlo, voy a mostrar las dos, son días de ser muy ecuánime, ¿no? Pero los dos tienen, acá arriba dice 22 de noviembre, ¿no? Si yo tuviera una boleta que dice 25 de octubre, ¿qué pasa? Es un voto válido igual. Si uno coloca en el sobre, porque se la lleva de su casa, porque se la repartieron en la calle o casa por casa, una boleta del 25 de octubre, es válido igual. Así hay una resolución judicial que establece la validez de ambas boletas. Ahora, en octubre la gente encontró boletas mucho más largas, ¿no? Más extensas en provincia, un poco menos en capital. ¿Qué pasa si alguien pone la boleta entera? No pasa nada. Simplemente se desecha el resto de las categorías y la categoría presidencial es válida porque es una manifestación inequívoca de la voluntad del elector. Por lo tanto, entrar en disquisiciones técnicas confundiría. Sería un voto válido igual. O sea, que aún metiendo entera lo que fue la boleta de octubre sirve. Así es. Lo que pasa es que se están repartiendo cortadas. Cortadas. Así es. ¿Y por qué están repartiendo de octubre cortadas? Y porque qué? empezaron antes de que se imprimiesen. El día jueves, no hoy, jueves de la semana pasada o de la otra, recién la justicia aprobó este modelo de boletas, que si bien es igual, se autorizó a las imprentas a imprimirla. Y los militantes de ambas agrupaciones salieron antes de repartirla. ¿Se vota en la misma lugar? En el mismo lugar. Es muy importante que los presidentes de mesa que actuaron el 25 de octubre sepan que les haya llegado o no un telegrama ratificando su condición de tales, deben presentarse 7:30 de la mañana en la mesa donde actuaron. Atención, o sea, quizás no te llegó el aviso, pero te están esperando igual. Porque hay que recordar que en el aviso original decía para el 25 de octubre y el 22 de noviembre. Okay. Por lo tanto, aunque no medie una convocatoria específica para esta elección, en muchas provincias sí, en otras no, hay que presentarse igual a las 7:30 de la mañana para que el correo le entregue la urna, las boletas y la documentación. Bien, ¿cómo es, ahora que lo tenemos a Nicolás del Caño, voto en blanco? Voto en blanco quiere decir no pongo nada en el sobre, son unos sobres celestes, no pongo nada. Exactamente, el voto afirmativo, el voto válido afirmativo es poner una de las 2 boletas. Sí. Si uno pusiera las 2 boletas contradictorias, sería un voto nulo. ¿Pongo las 2 juntas? Nulo. Nulo. Porque no se puede determinar cuál fue la voluntad. El voto en blanco es voto válido, pero en blanco. Es no poner ninguna boleta. ¿Y si pusiera cualquier otra cosa? Si pusiera un papel en blanco sería voto en blanco. Si pusiera un papel escrito con un impreso sería un voto nulo. Okay. Son tecnicismos también. Está bien. Y bueno, hablemos un poquito de la polémica tan grande que se armó en la primera vuelta electoral respecto de que a qué hora ustedes empezaron a sacar los datos, ¿no? Dieron una conferencia de prensa con Alaque, el ministro del Interior, y Justicia, perdón, ministro de Justicia, y habían prometido que cerca de las 9 de la noche empezaban a soltar No, los a las votos. 11. A las 11. A las 11. Y lo hicimos 11 menos cuarto. No, habían prometido cuando tuvieran... A las 11 de la noche. Vale. ¿Sí? 41 dijeron cuando titulares. tuvieran una carga suficiente del 25... No. 11 de la noche. Va. 41 titulares de diarios, María.
41 titulares de diario reproducen mis declaraciones en las últimas semanas, anterior. Pero a ver, vamos al fondo del asunto. Usted, para mí es un tutelaje totalmente innecesario Bueno. de la gente. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, yo no les voy a dar a medida que me van llegando los telegramas porque necesito tener un número suficientemente representativo para empezar a dar datos. Eso, los medios pueden dar los datos y decir esto es con una carga del 3%, 4% y que el ciudadano pueda acompañar la carga. Yo pienso lo mismo y como la agrupación Cambiemos y el Frente para la Victoria piensan lo mismo, este domingo lo vamos a dar a partir de las 19:30 con muy poquita carga. Pero en la ocasión anterior hubo una manifestación que se llamó Acuerdo Parlamentario por la Transparencia Electoral que puso 9 medidas. La 9ª medida era no dar a publicidad resultados hasta que la carga no estuviera suficientemente consolidada y la diferencia respecto del resultado proyectado no fuera más del 2%. Está bien, pero ustedes Bueno, está bien, pero fue un pedido esperaron del al partido. 60% a Y la aún carga. así- Yo creo que era porque eran los números que no quería el gobierno. Eso me parece bastante evidente. María, le estoy diciendo, hubo un pedido para que fuera así. Y si hubiéramos tenido que cumplir a rajatabla lo del 2%, tendríamos que haberlo hecho a la 1:15 de la mañana. ¿Por qué? Porque hubo una paridad no esperada. Todas las encuestas daban una diferencia entre 8 y 10, A favor de 11%. Scioli. A favor de uno, era No, lo mismo. bueno, no, pero eso sí, es bueno. muy relevante, porque acá hay una intervención del Poder Ejecutivo Nacional, porque el que da la conferencia de prensa es el ministro Alac, Sí, sí. que es integrante del gabinete Pero de la no tiene presidenta. nada que ver. Esto, digo, me parece A sí ver, importante. hubo yo- un pedido de los partidos la otra vez y se respetó. Y hay un pedido ahora y se respetará. Bueno, Bueno, son hechos. entonces, a partir de las 7:30 de la tarde empieza una carga, entonces a las 7:30... A las 7:30 habrá un menos del 10% o un 10%, como mucho. Porque yo estimo que recién 7:15 empezarán a llegar los resultados. Pero igual es muy temprano, digo, para lo que no hacemos, es la Pero es lo elección, que pidieron los es mucho partidos. más sencilla esta. Es mucho más sencilla, pero la distancia entre las escuelas y los lugares donde se escanea es la misma. Y es un promedio de media hora, 40 minutos de transporte terrestre. Más media hora, 40 minutos de recuento de los votos. Por más que es muy sencilla, media hora, antes tardaban 3 horas, ahora media hora, 40 minutos en la mesa. Y eso nos da más o menos 7:15, 7:30 están llegando los resultados, a partir de esa hora. Nosotros estimamos que con muy poca carga vamos a comenzar, pero es lo que pidieron las agrupaciones y nosotros vamos a O sea, que a medida respetarlo. que los datos que vayan Y llegando, van ustedes a los sueltan aparecer- en la página Sí, sí, de sí, internet. Cada 5 minutos se renueva. Sí. Página de internet, Twitter y por supuesto acceso irrestricto a los medios de comunicación. Yo estimo que ese dato consistente dependerá de los guarismos, porque si es paritario se estira. Imagínense, en la última vez el empate se dio con el 80% de los datos escrutados, primera vez en la historia. Siempre con el 40 o 50% se pueden proyectar. Recién en el 80% se dio el empate, 1:15 de la mañana. ¿Cómo el empate? Claro, en un momento hubo 35-35. Ajá. A la 1:15 de la mañana con el 80% de los datos escrutados. Y a partir de ahí entraron los datos de la provincia de Buenos Aires que volcaron a favor de Scioli el resultado. ¿De Scioli? Ah, claro, porque empezó Sí, ganó los primeros Scioli. números. No, ya sé, no, pero claro, los primeros números estaba Macri primero. por Imagínense eso, sí. que hubiéramos publicitado. Sí. No, bueno, pero eso Bueno, a mí pero no me, fue yo un no pedido de los necesito partidos. que el gobierno me Usted no, interprete. pero los partidos- Los medios los van dando y dice esto es con esta carga, después va cambiando, digo, pues es María, mucho. se hizo mucha y correctamente una buena cobertura de todos los pedidos de los partidos políticos. Bueno. Esto también lo fue. Vayamos a este resultado. Ahora ya no importan los porcentajes. Exactamente. O sea, el que- Simple pluralidad de votos. Quien Simple- saca más votos es presidente y vicepresidente de la nación. Pero cuando ustedes saquen los porcentajes, ¿cómo los sacan? No, pero no importa. Nosotros lo sacamos sobre votos válidos, El blanco. afirmativos. No, el blanco no se computa. Pero no importa porque vamos a dar porcentajes por la costumbre, pero podríamos omitir los porcentajes. Pero si hubiera 10 votos, 4 saca Macri, 4 saca Scioli, 2 en blanco, Sí. sacaron el 50% de los votos cada uno porque el blanco Exactamente. no cuenta. Exactamente. Así Ajá. dice la Constitución. Ajá. Y así fue que sacó el 54% Cristina Kirchner en su momento, fue, así por se supuesto, cuenta. así se cuentan los votos según la Constitución y el Código Electoral. O sea que, digamos, el blanco importaba mucho en la primera vuelta Por electoral, supuesto, para llegar al 40 con 10 de diferencia o al 45. porque la Constitución dice que en esos escenarios hay balotaje, y el balotaje se fija por porcentajes. Por porcentaje de la primera vuelta. Acá no hay. Acá no hay porcentaje, Acá no acá importa. hay simple pluralidad de votos. El partido más votado es aquel cuyos candidatos serán consagrados
presidente, vicepresidente o vicepresidenta. O sea que de la votar en nación. blanco, matemáticamente, ¿qué impacto? Ahora le vamos a preguntar a Del Caño por los fundamentos del voto en blanco que ellos piden, pero digamos... Hay una cuestión política que le explicará. No, pero está bien, es una expresión de Pero nadie es una me expresión. No, es una expresión de, claro, ninguno de estos dos candidatos Y- me conforma, pero beneficio alguno, como se decía, el Beneficia voto... al que salga primero, cualquiera que sea. ¿Por qué? Bueno, porque podría votar por el otro. Ah, bueno, pero no se le engorda, Matemáticamente pero no se le hay engorda el operación. porcentaje. No, o sea, para nada, porque no hay porcentaje. No hay operación aritmética donde haya que computar sobre un universo. Imagínese, si el voto en blanco sacara Sí. el 50%, Sí. alguien sacara el 25,01 Sí. y alguien el 24,99, gana el del 25,01. Perfecto. No hay que llegar a algún punto. No. En la primera vuelta hay una meta a alcanzar, 45% o 40 Sí. con 10. Acá no hay ninguna meta a alcanzar, acá hay que superar al otro. Es la primera vez en la historia que tenemos balotaje en la Argentina, ¿no? Así es. La presidenta dijo que ella había sido la presidenta más votada después de Perón, ¿correcto? Con el 54% de los votos en la Puede ser, reelección. ahora que no tengo esa cifra, puede ser. No, porque los balotajes hacen que 54%. se concentre los porcentajes mucho más altos, ¿no? Exactamente, sí, porque es entre dos. Como son, no se cuentan los votos en blanco y todo el universo son los que votaron uno y otro, es un porcentaje ficticio. Por eso lo que vale es el número de votos, La cantidad. la cantidad. Es más, bueno, sí, que depende cuántos vayan a votar, porque entre las PASO y la primera vuelta electoral Aumentó. aparecieron 2,5 millones de votantes más. Sí, en parte se explica por la meteorología y en parte también creo que hay algún sector de la población que durante algunos años, al pensar que la competencia no era pareja, no votaba, y ahora al ver que Que el hay voto una vale. paridad, que puede haber una diferencia. Y- Estamos en un campo de incertidumbre, indudablemente. Macri dijo que si llegara a la presidencia lo primero que va a hacer es reformar el sistema electoral y tratar de extender el sistema que hubo en la Ciudad de Buenos Aires del voto electrónico. Sí. Voto con boleta electrónica. Con boleta no única electrónica. Con boleta única electrónica que evitaría... ¿Cuántos millones de boletas imprimieron para esta elección? No sé cuántos imprimieron en los partidos. Nosotros le pagamos el equivalente a 45 millones de boletas a cada uno en ¿Cómo la acá? primera vuelta. A cada uno. Claro, si son 32 millones ¿Y en las de PASO? electores. En las PASO 32 millones a cada uno. ¿32 millones de boletas a cada partido? Sí, pero se imprimieron muchas más. 32 millones de boletas por 6. O Por 6, no, 45 por 6, 32 millones por 15. ¡Wow! Sí, fue la elección más financiada de la historia. Las transferencias este año a partidos políticos superan los 700 millones de pesos. ¿Imprentas? Mucho para imprentas, la mitad de eso Bien. casi para imprentas. Bueno, entonces, el domingo todo el mundo a votar, los de 16... Si no voté la primera vuelta Hay que ir a electoral, votar igual. hay que ir a votar igual. Así Bien. es obligatorio, hay que ir con el último documento, con el mismo Sí, que votó con el- en octubre, hay que ir a la misma mesa, hay que ir Correcto. tempranito, va a ser simple, va a Bueno, ser rápido. ¿Tipo 11 sabremos? 10:30 creo. 10:30 de la noche ya sabemos quién es el nuevo presidente de los Esperemos. argentinos. Nadie más interesado que yo en este país. por Bueno, saber. muchas gracias. Bueno, quédense ahí, enseguida volvemos, charlamos con Nicolás del Caño, que son los que están manteniendo la postura del voto en blanco, no ven muchas diferencias entre estos dos candidatos que van el domingo a las urnas. Ya volvemos. Bueno, Nicolás del Caño fue candidato a la presidencia por el Frente de Izquierda, 800.000 votos, ahora llamando a votar en blanco. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos, María. Bueno, hoy Scioli dijo, yo le hablo a los trabajadores. Ojo, hay que cuidar el salario, se van a perder muchas conquistas, se viene el ajuste. ¿Ustedes ven esa diferencia, la idea de que con Macri viene un ajuste salvaje con el Fondo Monetario, los buitres, como dijo hoy Scioli? Mira, yo creo que hay que pensar cuáles son las necesidades que tienen los grandes grupos económicos, las grandes empresas, tanto argentinas como extranjeras, que están radicadas en el país,
y las posibilidades que tienen tanto Macri como Scioli de poder aplicar el ajuste. Porque como te decía anteriormente, el debate que hay, me parece que desde el kirchnerismo se dicen cosas que son ciertas sobre Macri, ¿no? Y aparte lo han dicho ellos mismos, han dicho, primero dijeron mega devaluación, lo aclaró Macri en Mendoza la semana pasada, o intentó tratar de hacer más light su discurso, sí, diciendo, no, las reformas económicas van a ser graduales. Sí, empezó ¿no? a hablar de gradualismo. Empezó a hablar de horas, gradualismo. Macri, sí. Lo que pasa es que creo que detrás de lo que se dice de cambiemos, a ver, la mitad de los trabajadores que gana 6.500 pesos por mes quiere un cambio, no quiere tener esa situación que no alcanza para llegar a fin de mes. Ahora, Macri no va a hacer un cambio favorable a los trabajadores, porque el ajuste que está planteando, una devaluación. ¿Pero por qué lo votan en el conurbano? Porque es un fenómeno del centro más rico del país, pero perforó el conurbano. Yo te doy mi opinión. Para mí, un sector importante tuvo un voto castigo. O sea, utilizó a Macri, digo, todo el tema del voto útil fue muy fuerte en la campaña hacia octubre. Utilizó votar a Macri como forma de rechazar o castigar al gobierno. Porque esto, digamos, de que, a ver, siempre el kirchnerismo compara con el 2001, pero digo, después hubo un crecimiento económico récord, y a pesar de... y hace 4 años que la economía no crece. Hace 4 años que no crece la economía, pero, digo, en ese marco, no es que los trabajadores, el pueblo en general, vive como si viviéramos en Suiza. El problema del gobierno es ese, ¿no? Entonces, desde el macrismo, de Cambiemos, se habla de los problemas que hay realmente, lo que hacen es demagogia, ¿no? Porque en eso tiene razón el kirchnerismo, cuando no dicen lo que van a hacer, no dicen verdaderamente lo que significaría una devaluación. Inclusive en algún momento dijeron que si se devaluaba no se iba a trasladar a los precios, lo cual es contrario a toda la historia argentina y a lo que uno puede analizar. Entonces, con tus argumentos uno puede pensar, ¿y por qué no votar a Scioli desde el punto de vista de si vos crees que vas a defender los trabajadores y que Macri va a ser tan malo realmente para los trabajadores? Lo que pasa es que lo que no dice Scioli, digo, inclusive en el debate, cuando él le dijo, decí que el ajuste va a perjudicar. Ahora, veamos qué dice Scioli, qué dicen sus economistas. Dicen, nosotros podemos garantizar la gobernabilidad y vamos a hacer un ajuste gradual. Dicen, ¿qué quiere decir un ajuste gradual? Quiere decir que van a intentar, porque digo, esto lo dijo Bain en un momento y otro economista, Blecher, ¿no? Que por otra parte tienen pasado de ajustadores, le dijo, mirá, eso de que la devaluación se puede hacer controlada en cuotas, puede que se desbande todo, puede que no sea así. Pero ¿ustedes qué harían? Vos, si mañana tuvieses que asumir el gobierno, tenés 26.000 millones de reservas, ¿qué haces? Por eso nosotros planteamos en la campaña electoral un programa que plantea que el ajuste lo paguen los grandes empresarios. Así que la crisis, en primer lugar, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Se fugaron durante estos últimos 10 años 140.000 millones de dólares. Y eso lo fugaron los grandes empresarios, los grandes terratenientes. Entonces, para evitar esa fuga de capitales que hace que hoy estemos en esta situación, nosotros planteamos estas medidas de fondo, ¿no? Que ninguno está planteando medidas de este tipo. Las medidas que están planteando, como te decía, el debate es con qué herramientas, de qué manera van a aplicar el ajuste. Y ahí creo que... ¿Pero vos crees que la fuerza de Macri es una fuerza de centro-derecha enfrentada a una fuerza de populista peronista? Digamos, ¿le ves alguna diferencia ideológica de matiz? Hay matices, por supuesto, hay matices. Lo que no significa que, en definitiva, tengan un plan muy similar en lo que hace a ir en contra del bolsillo de los trabajadores. Cuando yo veía hoy el acto de Scioli decía tu bolsillo, que él cuida tu bolsillo, va a cuidar su bolsillo. Sí. Eso es completamente falso, porque él mismo dijo, hace pocos días dijo también, tolerancia cero a las manifestaciones. Los trabajadores, cuando hay despidos, cuando hay lucha por salario. Ahora está Cresta Roja, que están cortando la 9 de julio permanentemente, cortando los accesos a Ezeiza. Y Scioli no le dio ninguna respuesta a los trabajadores de Cresta Roja. No hay respuesta del gobierno ante esa situación. Yo vengo a estar en Córdoba también con trabajadores de Minete que han estado en lucha por despidos y todavía están en alerta luchando por la recorporación. ¿A vos no te parece que es una modalidad de protesta que termina por enojar a otros sectores de la población si vos cortás la 9 de julio? ¿O te parece que llamar la atención de esa manera, aún con el fastidio que genera con la gente que va a laburar, porque hay gente que va a laburar, Mirá, vale? Yo te digo, ningún
trabajador, ningún laburante quiere llegar a esa situación. Digo, los trabajadores de Cresta Roja son 3.000 trabajadores. No sabe qué va a pasar con su futuro. Le dijeron que le iban a pagar con los pollos, le dijeron que le iban a pagar. O sea, realmente es una tomada de pelo a los trabajadores y ellos tienen su familia detrás. Entonces, claro, el tema es cómo lograr mayor solidaridad de otros sectores y cortar la calle. María, yo creo que cuando se llega a esa medida es porque tocaste todas las puertas y lo hemos vivido con la mayoría de los trabajadores, tocaste todas las puertas y no tuviste ninguna respuesta. Entonces digo, cuando se dice tolerancia cero a la manifestación, bueno, no está diciendo que va a cuidar a los trabajadores. Bueno, porque Bernie muchas veces va trabajando con Scioli y ustedes lo han denunciado a Bernie por desalojos de la Panamericana. Pero ya se declaró ilegal, la justicia declaró ilegal toda la intervención en la Panamericana que hizo Bernie en la gendarmería en el conflicto de Lear el año pasado. Entonces, ¿qué nos vienen a hablar sectores que del kirchnerismo dicen, no, nosotros que defendimos los derechos humanos, pero si tuvieron a Milani hasta hace muy poco? Ahora Scioli anunció a Bernie como jefe del Ministerio de Seguridad, a Granado, o sea, el concepto de la mano dura, ¿no? Claramente lo comparten. En el debate se peleaban a ver quién había puesto más policías. Pero uno la escucha a Cristina Kirchner, está terminando un gobierno que amplió derechos, que peleó contra las corporaciones, que... Eso, a ver, siempre se quiere plantear desde el kirchnerismo y ahí está el tema cuando se dice el fantasma de que Macri va a venir y nos va a comer a todos. O sea, el pueblo trabajador no está votando un ajuste. Cuando vengan esas medidas... Pero las paritarias, por ejemplo, ¿te parece que...? Las paritarias son... están en la ley las paritarias. O sea, los trabajadores han logrado que se den las paritarias a partir de su propia lucha. No nos parece que sea el mérito, las paritarias, o sea, las paritarias están inclusive escritas en la ley y son los trabajadores los que los conquistaron a las paritarias. ¿Vos crees que serían igual de perniciosos? ¿No encontrás ninguna distinción entre...? Yo considero que los dos van a aplicar políticas contra el pueblo trabajador, que no le va a cambiar. Cuando dicen yo le voy a cambiar la vida, no le va a cambiar la vida al trabajador de la construcción, que son trabajadoras domésticas, a los miles de trabajadores de las automotrices que están esperando qué van a anunciar las patronales, porque ya muchas anunciaron suspensiones, pero algunos dicen van a venir despidos. El tema del impuesto al salario. ¿Por qué podemos decir que hasta hoy el impuesto al salario? Y Scioli dice, no, yo voy a subir el mínimo no imponible a 30.000 pesos. ¿Y por qué no lo hicieron hasta ahora? ¿No? Dicen se va a desfinanciar el Estado. Bueno, si no ponemos impuestos progresivos a las grandes fortunas, y sí, siempre se está pensando en sacarle... nunca se discutió ni estuvo arriba de la mesa. Discutir una reforma impositiva fue totalmente ausente en el debate de estos años. Y siempre, digamos, planteando cómo meterle la mano al bolsillo al trabajador. Y te digo algo que me parece muy importante. ¿Las reservas te preocupa, el nivel de reservas del Banco Central? Sí, es preocupante porque hay un nivel de volatilidad ante cualquier movimiento del mercado internacional, cualquier golpe del mercado internacional hacia el país. ¿Que está atrasado el tipo de cambio? Mirá, yo creo que el problema del tipo de cambio, o sea, es algo en el que siempre buscan cómo perjudicar al trabajador. Yo creo que tendría que hacerse una medida de fondo, como es la nacionalización de la banca, y de esa manera evitar esta fuga de capitales y que el Banco Central tenga la posibilidad de tener un respaldo, ¿no es cierto?, para que la economía beneficie a los trabajadores. Para el domingo ya van a votar en blanco. Sí, nosotros ya vamos a votar en blanco. Y sin matices. No, sin matices en el sentido de que representan intereses de los grandes grupos económicos, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quédense ahí, que nos queda una tanda y todavía programa para compartir con ustedes. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, el tema económico está dominando este tramo final de la campaña, el tema del Banco Central, hubo un allanamiento del juez Bonadío, reservas que parecen agotarse. Martín Redrado fue titular del Banco Central, formó parte de los equipos de Sergio Massa. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Y ahora también... Y ahora también Las Cuentas Pendientes, su último libro con prólogo de Roberto Labaña. Bueno, ¿se agotaron las reservas del Central? ¿No hay más? ¿Las remataron o es exagerado? Y realmente se han rifado los dólares que son de todos los argentinos, pero por un concepto equivocado que tiene el gobierno y que tiene la presidenta, que piensa que los recursos del Estado son de ella. Ella dice, la caja del Banco Central es mía, es de Cristina Kirchner y puedo hacer lo que quiero. Y así lo que nos ha dejado es que al próximo gobierno lo deja sin reservas, con muy pocos dólares y con esa que va a ser la principal urgencia que va a encontrar el próximo presidente. ¿Lo más urgente va a ser la falta de reservas del Central? Sí, porque el problema de los dólares, María, es que son importantes para la industria argentina. Para pagar importaciones. Si una empresa automotriz no puede importar rulemanes, no puede importar un radiador, eso significa un operario que está en la línea de montaje, que está parado o que lamentablemente lo tienen que despedir o le tienen que cortar horas extras y eso significa menos poder adquisitivo en la gente. Por lo tanto, la falta de reservas hace a la vida diaria de los argentinos, hace a que haya menos empleo, a que haya menos producción. Y si vos no tenés dólares para importar, tenés un parate en la producción nacional y en el empleo. Es el punto más bajo de reservas desde los tiempos de Cristina Kirchner, del Central. Si tomás reservas brutas, Sí. Como vos sabés, dentro de las reservas brutas, que son 25.000, hay muchos préstamos. Hay préstamos, los famosos... de préstamos del Banco de China, hay préstamos del Banco de Francia, hay depósitos también de argentinos que no le corresponden al Banco Central. Por lo tanto, cuando vos limpiás de todos estos papelitos de colores, te quedan hoy 3.500 millones de dólares y el Central se va gastando 100 millones de dólares por día y además te vendió... como si esto fuera poco, 15.000 millones de dólares a futuro a un precio que no es el de mercado y por eso el doctor Bonadío nos convocó como técnicos a Alfonso Pratgá y a mí para que diéramos una opinión técnica de este zafarrancho que se ha hecho. El procedimiento técnicamente está permitido, digamos, el Central puede vender dólares a futuro. Por supuesto, cualquier banco central lo hace, María. El tema es si lo hace a precios que son de mercado. Hay un artículo específico en la Carta Orgánica del Banco Central, artículo 18, que dice, el Banco Central puede hacer operaciones de regulación monetaria a precios de mercado. ¿Qué significa precios de mercado? Que tiene que haber muchos demandantes y muchos oferentes. ¿Sabés quién es el único que vende contratos en este mercado? El Banco Central.
y los vende a precios, vos lo comparás con el mismo precio en el mercado de Nueva York, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Está vendiendo a 11 en marzo. Exactamente, y le está generando, está rifando, está boicoteando al gobierno que viene, porque lo está dejando Que tiene que embargado. pagar la diferencia, digamos, o sea, entre lo que valga el dólar en marzo y estos 11 pesos, el próximo gobierno tiene que pagar la diferencia Claro. cuando vence el contrato. Exactamente, María. Para darte una idea, si hoy tomás el mismo valor en Nueva York o valores en la Bolsa de Comercio, tenés que pagar 3 pesos por cada contrato. El monto al que nos está sometiendo, nos está embargando esta administración son 45.000 millones de pesos. Eso es lo que le puede costar esta operatoria de vender futuros sin tener respaldo. Ahora, ¿qué haces con una situación como esta? Llegás, sos presidente, 11 de diciembre, te encontrás con 26.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. ¿Qué haces? Si Macri dice libero el cepo un día para el otro, ahora está más gradualista. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que Argentina necesita un shock de medidas y por suerte, María, algo muy positivo, el mundo se ha generado una expectativa muy positiva sobre una Argentina que parecía ir en un camino que desde el mundo, yo siempre decía, esto no es así, pero desde el mundo nos veían parecidos a Venezuela. Yo decía, no, la sociedad argentina es vibrante, va a tener capacidad de respuesta, bueno, lo hizo. Entonces el mundo está expectante de qué hace el próximo presidente. Se hace un shock de medidas, por ejemplo, apostando a los dólares del campo. Yo soy un convencido que a los sectores productivos hay que bajarle impuestos. Si vos le eliminás las retenciones a las exportaciones... Incluso a la soja total. A la soja por 90 días, hasta el 1 de marzo, porque también ahí tenés que tener seriedad de que no podés desfinanciar o dejarle un agujero. Estado que ya tiene déficit. Que ya tiene déficit. Sí. Pero decís, como vos sabés, hay casi 6.000 millones de dólares que están acopiados en silobolsas. En los campos. Están esperando un mejor dólar para salir a vender. Entonces, no quieren vender ahora. Entonces vos le decís, hasta el 1 de marzo te bajo el 35% los impuestos. Es más, lo bajás el 35% el primer mes, el 25% el segundo mes. Para que se apuren. Para que se apuren. Generás una escala de manera tal de apostar a los dólares del campo. Energía es otro sector que está esperando que le des ventajas impositivas para traer 4 o 5 mil millones de dólares. Organismos multilaterales, Banco Mundial. Allí yo estuve medio segundo con el director ejecutivo para la región. Me dijo, Martín, hay 3.500 millones de dólares esperando proyectos. Sí, todo eso después hay que pagarlo. Sí, bueno, primero es la inversión. Sí. Pero la plata del Banco Mundial, María, es a 30 años. Pero el que está laburando, que dice, ¿qué me va a pasar en enero? ¿Qué le va a pasar al laburante? Porque Scioli le ha dicho, tu salario no va a valer nada, va a haber una devaluación, va a haber una inflación, dice que ya los precios se están moviendo en esa expectativa. ¿Qué le va a pasar al tipo que vive de su salario? Si vos traes los dólares necesarios, vas a tener los dólares para la industria, para el tipo que hoy está parado porque no tiene piezas en su proceso productivo. ¿Y qué haces con la inflación? Pues nadie los va a traer a 9.50, ¿no? Bueno, ese es el tema. Vos podés bajar impuestos. Lo que tenés que mirar, María, es el tipo de cambio efectivo. Es decir, cuánto le llega al bolsillo al productor. Entonces vos podés mover o mover muy poco el tipo de cambio nominal, pero le bajás impuestos. Para cuidar la inflación, para que no se te vaya la inflación. Exactamente. Entonces acá hay que trabajar más del costado impositivo para que no se vaya la inflación, porque salís de una inflación del 30% anual, con lo cual tenés un margen de maniobra acotado. Y por eso digo, trabajemos sobre incentivos. También tenés que lanzar un programa económico que marque metas específicas de gasto público, de recaudación y que muestre de manera certera que bajás la inflación en 2 años. ¿Banoli se tiene que ir o no? Hubo toda una discusión cuando estaba Redrado todavía en el Central, peleando ahí si se tenía que ir o no por decisión de la presidenta. ¿Banoli llega el próximo presidente? ¿Se tiene que ir? A mí no me gusta hablar de las personas porque somos anécdotas. Sí. Digo, el que se cree más está en el cementerio. Con lo cual, digo, el tema es la institución. La institución Banco Central ha sido tomada como una caja del gobierno. Yo estoy convencido que esto tiene que cambiar. Se necesita una nueva ley del Banco Central y hay que ir al Congreso. Una nueva ley del Banco Central, un nuevo directorio. Yo estoy convencido. Un nuevo directorio. Un nuevo directorio más chico. 10 directores, María. No es necesario. Entonces vos achicás el número de directores a 5 y con esto haces caducar el mandato de los actuales y generás un Banco Central creíble y que sea un verdadero guardián de los dólares de todos los argentinos. ¿La tiene fácil o difícil el próximo presidente, económicamente hablando? La tiene difícil, pero tiene una gran ventana de oportunidad. Si la aprovecha, Argentina despega.
Despega. Despega y despega fuerte. Estoy convencido En que un hay... contexto internacional difícil, porque la presidenta dice no nos va tan mal, si uno mira alrededor, el mundo se está cayendo y nosotros nos preservamos. ¿Quién se cae? Algunos se caen y otros no. Digamos, hoy... Bueno, Brasil la tiene difícil. Bueno, Brasil porque tiene sus problemas. A Uruguay no le está yendo tan mal, a Paraguay no le está yendo mal, a Bolivia no le va mal, a Perú no le va mal. La soja ya vale la mitad. Exacto. Bueno, Perú va a crecer este año al 4% con un 3% de inflación. Entonces, depende. Argentina tiene la capacidad de convocar muchos dólares de argentinos y muchos dólares también para inversión. Vos dijiste bien de hacer la diferenciación, no a la deuda, sí a la inversión. Y el mundo le sobran dólares. Digamos, hoy el ¿Todavía? Todavía. ¿No llegamos tarde? ¿Por quién fue que dijo? Llegamos tarde Es verdad. al financiamiento barato. Yo creo pero parece que hay que arreglar con los buitres. Sí, no. Yo creo que hay que arreglar en términos de inversión. No al endeudamiento, sí a la inversión. Sí, van a subir un poco las tasas de interés en Estados Unidos, pero muy poco. Pero tenemos un contexto donde al mundo le sobran dólares, le sobran euros, y lo que están buscando es... Y también los argentinos. Hay mucha plata de los argentinos que... Afuera. Sí, está ¿Ya sabes a quién votás? Sí, pero el voto secreto. ¿Blanco? No, no es en blanco, No nunca es en voto más. blanco. Ayer me haya jugado. Macri. No. Yo creo, María, que... No lo voy a decir. Yo creo, María, que en este momento lo mejor que uno puede hacer como profesional, como técnico, es dar ideas, escribir... Las cuentas pendientes. Escribir libros. Bueno, como gracias estos. por haber venido. Gracias a vos. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene, ya sabremos quién es el próximo presidente, estaremos discutiendo seguramente gabinetes y sus primeras medidas. Tengan una buena jornada cívica el domingo, que es lo importante. Muchísimas gracias y nos encontramos el jueves aquí a las 10 de la noche. This is the end for what I'm seeing, what I'm hearing anyway.